Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. No sé en qué horario te encuentras tú en este momento, pero te doy la bienvenida a este canal, a este espacio donde vamos a aprender un poquito más de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarme y mientras tú te acomodas en tu sitio preferido, con tu bebida preferida, por favor busca que nada te distraiga para que podamos tener esta hora de no solamente esparcimiento, sino también de conocimiento de nuestro Señor. Entonces, mientras comparto las diapositivas, por favor, que nada los distraiga. Y vamos poniendo ya casi la pantalla verde, ya casi les llega. Yo creo que ya la están viendo, ¿no es cierto? Ahí vamos, listo. Entonces, por favor, espero que disfruten este momento, así como yo he disfrutado todas las clases anteriores que hemos podido compartir. Listo, chicos. Para los que me acompañan desde hace mucho tiempo, muchas gracias por esa disciplina, por esa constancia, por ese amor que me han demostrado desde hace 4 años y acompañarme en esto, que es algo tan sencillo, pero hecho con mucho amor. Para las personas que están conmigo por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Hoy nos encontramos en la clase número 102. Las personas que quieran escuchar las 101 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga, en la sección de videos hacen clic y allí aparecen todas las clases en orden. Cualquier comentario es bienvenido, por favor denle like, compártanlas y cualquier otro tipo de interacción, preguntas, dudas, también lo pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los cuatro evangelios, el libro histórico, las 13 cartas paulinas, desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales, desde Hebreos hasta Judas, y en este momento nos encontramos en la recta final porque estamos estudiando el libro profético que es el Apocalipsis. Como siempre me gusta, vamos a recordar los puntos importantes de la clase anterior, sobre todo para que aquellas personas que todavía no han visto todas las clases, aunque por favor les aconsejo para que no estén tan perdidos y sepan de lo que estamos hablando, pues desde la clase número 1 empezamos con el estudio de Mateo, versículo por versículo, pero el Apocalipsis lo vemos desde la clase número 93. Por favor, si es la primera vez que ustedes están en este curso de Apocalipsis, empiecen a verla desde la clase número 93. Y para las personas que entran por primera vez, ponerlos en contexto. Entonces, como les dije, en las anteriores clases vimos generalidades sobre escatología y ya entramos en lleno hace 8 días en el libro del Apocalipsis de San Juan, así es su nombre oficial. Yo les contaba que realmente debería llamarse el Apocalipsis de Jesucristo porque el protagonista principal de este libro es el Señor Jesucristo, así como el protagonista de toda la Biblia y que debiera ser el protagonista de nuestra vida. Yo les contaba que el Apocalipsis maneja un lenguaje diferente al resto de la Biblia, que es un lenguaje simbólico, por lo tanto nosotros debemos aprender ese lenguaje simbólico para poder hacer una traducción simultánea y poder entender perfectamente el mensaje que Dios nos quiere dar a través del libro y que no haya ningún tipo de confusión o de malas interpretaciones. Lo primero que debemos saber es que la palabra apocalipsis significa revelación. Cuando se traduce del griego significa descorrer el velo. Y hagan de cuenta que nuestro futuro es como un teatro, una obra de teatro donde hay una cortina, un velo y no podemos ver el escenario. Y el apocalipsis es eso, precisamente descorrer el velo o correr la cortina para que nosotros podamos vislumbrar un poquito de lo que el Señor ha planeado para la historia de la humanidad en los últimos tiempos. Y de eso se trata el Apocalipsis. El propósito, hay tres tipos de propósito. El propósito inmediato es que el Señor Jesucristo quiere darnos a conocer y que nosotros siempre tengamos en cuenta que nosotros vamos a tener un encuentro con Él pronto. Ya sea que nosotros muramos o que ocurra el rapto de la iglesia, vamos a estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Y acuérdense que Dios maneja un tiempo llamado Kairos, que es diferente al tiempo Cronos que manejamos aquí en la tierra. Desde el punto de vista de la eternidad, no importa si nosotros vivimos 100 años, realmente eso es muy poco tiempo comparado con la eternidad que nosotros tenemos para tomar esa decisión tan importante de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, a esto se refiere la palabra pronto, que es realmente muy poco el tiempo en que nosotros tenemos para poder conocer el plan de salvación, entenderlo y aceptarlo y poder gozar de una vida eterna.
El segundo propósito es el histórico, que el Señor permite que tengamos el libro del Apocalipsis en la Biblia para proclamar los eventos que van a suceder. Dios sabe la ansiedad y el temor que los seres humanos le tenemos al no conocer el futuro, y por eso en su sabiduría, en su amor, Él permitió que podamos conocer algunas cositas de sus planes en cuanto a los últimos tiempos, y por eso es lo que encontramos en el Apocalipsis. Y el último propósito es el propósito moral, que es hermosísimo porque nosotros conocemos el final de la película y el Señor nos dice que hay una victoria total del bien sobre el mal, es decir, que estamos en el equipo ganador y que eso definitivamente nos tiene que traer una paz absoluta y un gozo de saber que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor en este momento, lo que viene para nosotros es algo tan impresionante y tan maravilloso que la misma Biblia dice que ningún ojo lo ha visto, ningún oído lo ha escuchado, ninguna mente se ha imaginado todas las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado que se llamaba el mismo que escribió el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las tres cartas que ya estudiamos, primera, segunda y tercera, y este libro profético. Juan se encontraba en la isla de Patmos preso por predicar el evangelio y escribió este libro alrededor del año 95-96 después de Cristo. Es el último libro de la Biblia, es el último libro del Nuevo Testamento y con el Apocalipsis se cierra el canon, es decir, la lista oficial de libros que pertenecen a la Biblia. Por eso después cualquier libro o carta que haya surgido después del año 100 ya no se consideraba dentro del canon bíblico. La única manera de mantenernos firmes es gracias a la esperanza. El mundo se derrumba, la calamidad abunda, pero ya conocemos el final de la historia. Este es el mensaje de este libro. Y hemos visto en todo este estudio durante los 4 años que definitivamente la esperanza es una de las características y de las cualidades que todo ser humano debe tener, porque sin esperanza es muy difícil sobrellevar este mundo que está tan lleno de turbulencia. Cuando no hay esperanza, es precisamente lo que sucede con aquellas personas que definitivamente no quieren seguir viviendo, pierden toda esperanza. Entonces el Señor quiere dejarnos plasmado en su manual de instrucciones la mayor esperanza que puede tener un ser humano, y es saber que al final las cosas van a salir bien. Si las cosas no están bien, es porque todavía no ha llegado el final. Ese es el verdadero significado del Apocalipsis. No es para que sintamos miedo. El Apocalipsis está dividido en tres grandes grupos. El primer grupo compuesto por el capítulo 1, que nos habla sobre la revelación de Jesucristo. Conocimos una serie de características y de atributos del Señor Jesucristo para que tengamos una relación más cercana a Él. De los capítulos 2 y 3 nos habla sobre 7 mensajes que el Señor Jesucristo le dice a Juan que debe escribir, y la tercera parte está compuesta de los capítulos 4 al 22, que son las cosas que han de venir, es decir, proféticamente lo que va a suceder en los últimos tiempos de la historia de la humanidad y del cristianismo y de su pueblo amado Israel. El versículo 3 del Apocalipsis, les dije yo que para mí es uno de los versículos más importantes de la Biblia porque nos cuenta un secreto maravilloso. Estudiar toda la Biblia es una bendición, nos trae alegría y nos trae paz, pero el único libro de los 66 libros de la Biblia que nos promete que tenemos una dicha inmensa por estudiarlo es el Apocalipsis. La palabra que utiliza en hebreo es Macario, que significa dichoso, bienaventurado. Realmente Macario es un significado más profundo porque no solamente significa bendito y feliz, sino 3 veces dichoso. El conocer el Apocalipsis hace que nosotros tengamos una paz y un gozo inexplicable porque sabemos que al final Jesucristo venció. Y eso definitivamente nos llena a nosotros de una paz inmensa y de un gran gozo. Jesucristo le dice a Juan que tiene que escribir 7 cartas que el Señor Jesús le va a dictar, no son cartas inventadas por Juan, que van dirigidas a 7 grupos cristianos que se encuentran en 7 ciudades diferentes. Y desde un principio vemos ya la connotación sobrenatural de estos mensajes porque sí están escritos para 7 grupos cristianos que existían en la época en que Juan estaba escribiendo, pero también nos vamos a dar cuenta que este mensaje va más allá porque también profetiza de una manera hermosa cómo se va a comportar la historia del cristianismo a través del tiempo. Cada una de las características de estos mensajes también corresponde con las características que va a tener el cristianismo en determinada etapa, y también nos habla
habla de las diferentes clases de cristianos que van a existir en todos los tiempos. Juan empieza su carta o su libro con un hermoso saludo que es diciendo gracia y paz y analizamos muy profundamente qué significa esa gracia y esa paz. Por eso los invito a ver la clase número 101. Les recuerdo simplemente que cuando se habla de gracia, que viene de gratis, hablando de la salvación, es una gracia que no se puede comparar con ningún otro regalo. Es ese regalo que Dios nos da a través de un plan que nos permite recuperar el paraíso que se perdió en el Génesis. Es decir, que cuando yo le deseo gracia a una persona, es que pueda entender el plan de salvación y aceptarlo y poder tener la vida eterna plena y feliz que Dios había deseado para nosotros desde un principio. Y la otra palabra es paz. Cuando yo le deseo paz a una persona, no simplemente es la unión de algo que estaba desunido, sino que va mucho más allá. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente el Señor Jesucristo puede dar. Entonces sería muy bonito que nos acostumbráramos a saludar a todas las personas deseándoles gracia y paz. Nos dice Juan que este libro fue escrito de parte de, o sea, no es porque él se inventó el libro, sino que es un mensaje que nos lo manda alguien. Y aquí estaba la Trinidad en pleno. Nos dice que es aquel que es y que era y que ha de venir, refiriéndose a Dios Padre. De siete espíritus delante de su trono, refiriéndose al Espíritu Santo, que ya aprendimos también en la clase anterior que no se trata de siete Espíritus Santos, sino de un solo Espíritu Santo con siete manifestaciones o siete características diferentes y de parte de Jesucristo. ¿Sí ven? Padre, Espíritu Santo e Hijo, la Trinidad completa. Y como está de parte de Jesucristo y dijimos que Jesucristo es el protagonista de este libro y debe ser el protagonista de nuestra vida, el capítulo 1 nos da una serie de títulos de Jesucristo para que nosotros podamos conocerlo mucho mejor, tener una intimidad más grande con Jesús y al conocer esos atributos de nuestro Señor, poder tener la certeza que definitivamente el mejor negocio que nosotros podemos hacer es recibirlo como Señor y Salvador. El primer título que se da es el de testigo fiel. Nosotros vamos a comparecer ante varios juicios. No ya para salvación, cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo, no vamos a un juicio para salvación porque ya somos salvos por medio de la fe, pero definitivamente sí vamos a tener que dar cuentas de nuestras obras. Y nuestro mejor abogado es el Señor Jesucristo. No pudiéramos tener un mejor abogado. Entonces es nuestro testigo fiel. También tiene el título de primogénito de la resurrección, que nos da la garantía plena de que todo lo que Jesús vivió después de su resurrección, nosotros, Él es el primogénito, el primero, y eso quiere decir que va a haber un segundo, un tercero. Nosotros también vamos a disfrutar de todas esas bellezas y esas bendiciones que Jesucristo nos enseñó después de su resurrección. El tercer título es el soberano de los reyes, que ya también lo hemos aprendido y podemos entender ese título final que tiene Jesucristo en su muslo grabado de Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que ya nadie más, ningún gobierno humano, absolutamente ninguna creación va a estar gobernando este planeta y este cosmos total, este universo, sino que ya Jesucristo va a tomar la corona total para gobernar todo y por lo tanto haya justicia perfecta. Juan nos recuerda que todo esto que ha pasado, aunque parece que no fuera así, no lo entendemos, es por el infinito amor de Jesucristo que se manifestó en el amor más grande que se pueda dar y es cuando una persona entrega la vida por otra. Por su sangre nos ha librado de nuestro pecado. Cada gota de sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz nos liberó de la condena eterna que teníamos por haber desobedecido, por haber desconfiado, por no haber tenido fe. Pero ese sacrificio nos garantiza una vida eterna y plena para aquellas personas que en su libre albedrío decidan aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Juan nos cuenta que entonces cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, nuestra ciudadanía ya es del cielo, pertenecemos a un nuevo reino que es el reino de Dios. Ya hablamos también de eso cuando hablamos del milenio en la clase antepasada y que tenemos un título que es de el de sacerdotes, es decir, que ahora somos mensajeros para contarle a todo el mundo el plan de salvación. Juan también nos cuenta que Jesucristo viene por segunda vez a la tierra y que todo ojo le verá. Recuerdan que la segunda parte, la segunda venida de Jesucristo está dividida en dos partes. Cuando Jesús viene por la iglesia, es lo que es el rapto de la iglesia, y ya cuando Jesucristo viene con la iglesia 7 años después del rapto, es cuando todo ojo le verá.
Otro título que encontramos aquí es que Jesús es Alfa y Omega. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego y lo que al ponérsele ese título simplemente es que nos está diciendo que el Señor es el comienzo y el fin. Jesús es el Señor eterno y gobernante del pasado, del presente y del futuro y eso nos debe dar definitivamente una tranquilidad inmensa saber que nada es por casualidad, nada es al azar, sino que todo está totalmente controlado por el Señor Jesucristo. Y aunque a veces parezca que las cosas como que se le han salido de las manos y no entendemos, porque es verdad, a veces pasan cosas que uno no entiende por qué suceden, pero definitivamente debemos tener la confianza que todo hace parte de un plan perfecto de Dios. Y Juan empieza a hablar con nosotros y hay una familiaridad y una hermosa unión y el amor que nos demuestra Juan y que es una unión que tenemos con todos los discípulos y todos los apóstoles y todos los cristianos. Juan nos llama hermanos en Cristo. Claro, como nosotros al tener el nuevo nacimiento nos volvemos hijos de Dios, pues somos hermanos de todos los otros cristianos. Y nos dice que ahora, por ser hermanos, somos compañeros en el sufrimiento. Recuerden que la época en que Juan vivió, esa primera etapa del cristianismo, el cristianismo apostólico y por 350 años hubo una gran persecución cristiana. De pronto muchos de nosotros no nos identificamos tanto con ese gran sufrimiento que han sentido los mártires, gracias a Dios, sobre todo los que vivimos en esta dispensación, en esta etapa. Y si tuvimos la bendición de nacer en Occidente, pues menos hemos tenido eso de la persecución. Pero hoy en día todavía hay muchos países donde hay hermanos cristianos que sí tienen ese sufrimiento tan terrible como lo experimentó también Juan y los demás discípulos. También Juan nos dice que somos compañeros en el reino, es decir, ahora somos compatriotas. Pertenecemos, tenemos la misma ciudadanía. Nos dice que somos compañeros en la perseverancia y la paciencia, porque lógicamente el sufrimiento, los momentos difíciles nos llevan a perseverar y esa perseverancia nos llevan a tener paciencia, características que definitivamente nosotros debemos tener porque toda la Biblia el Señor nos recalca mucho la fe, la perseverancia y la paciencia que debemos aprender para entrar al reino de Dios. Nos dice que Juan estaba en el día del Señor orando y concluimos hace 8 días que definitivamente se trata de un domingo. Juan está en la isla de Patmos, debía estar orando muchísimo como siempre, un ser muy espiritual. Y cuando estaba orando es que empieza a tener toda esta visión y toda esta interacción con el Señor Jesucristo. Dice que estaba orando cuando de repente oyó detrás de él una voz fuerte como de trompeta. Y aprendimos que cada vez que en el Apocalipsis se dice que algo suena como una trompeta o como cataratas o como aguas turbulentas, simplemente quiere decir que es un ruido o una voz muy fuerte. Recuerden que en esa época no había ni megáfonos ni micrófonos y entonces esa es la manera que tiene Juan para comparar que escuchó algo que es muy fuerte con una trompeta o con cataratas o agua fuerte. Y aquí es cuando Jesús le dice que escriba 7 cartas a 7 iglesias cristianas que están en 7 ciudades en la época se conocía como Asia Menor, pero hoy es Turquía. Y nos las empieza a nombrar: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y hace 8 días terminamos nuestra clase hablando simplemente del significado de cada nombre de las ciudades. Éfeso significa la deseada, Esmirna significa mirra, Pérgamo significa casamiento, Tiatira significa no se cansa de sacrificar, Sardis significa los que escapan, Filadelfia significa amor fraternal y la Odisea significa juicio del pueblo. Y chicos, aquí quedamos hace 8 días, entonces ya por favor aprieten sus cinturones, acomódense en su sitio porque vamos a empezar tema nuevo y para eso vamos a tomar primero agüita para que no se me seque la garganta. Bueno, entonces empezamos. Apocalipsis capítulo 1 versículos 12-16. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Entonces ven aquí una cantidad de simbolismos, de alegorías, que son las que tenemos que empezar
a interpretar. Entonces vamos a empezar tranquilos, es un pasaje largo, pero vamos a coger versículo por versículo. Entonces comienza el pasaje diciendo, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. Entonces, quedamos en que Juan está orando, está en la isla de Patmos, está preso, debe estar angustiado, cansado, enfermo, ya está muy anciano, tiene más de 90 años. Y él está orando, hablando con el Señor cuando oye una voz, ya identificamos que no es cualquier ruido, sino es una voz. Y como cualquier persona, yo quiero que ustedes me acompañen y se pongan en las sandalias de Juan ahí en la isla de Patmos. Sientan el frío que debe de estar sintiendo él para que tengan toda esta experiencia. Él oye esa fuerte voz y se voltea a mirar como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Pero me causa curiosidad porque él no se fija inmediatamente en el rostro de la boca de donde está saliendo esa voz, sino lo primero que se da cuenta es que sí, había alguien que hablaba, pero que estaba rodeado por 7 candelabros de oro. Aquí vamos a aplicar las leyes de la hermenéutica, ese arte de interpretar versículos, porque no tenemos que matarnos la cabeza para saber qué significarán los candelabros de oro, porque unos versículos más adelante, el mismo Apocalipsis en el versículo 20 nos dice qué significan los candelabros. Y miren lo que dice el versículo. En cuanto al misterio de los 7 candeleros o candelabros de oro, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ay, entonces aquí se nos quita un peso de encima, es muy fácil, simplemente cada vez que se hable de candelabros aquí en el Apocalipsis, sabemos que se está refiriendo a iglesias. Entonces, ahí está hablando de esas 7 iglesias a donde van a llegar 7 cartas. Entonces, candelero o candelabro es igual que iglesia. Muy fácil, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a aprender ese idioma del Apocalipsis y les aconsejo que tengan un cuadernito en blanco, unas hojas en blanco y vayan haciendo el diccionario del Apocalipsis. Entonces ya saben ustedes que candelero, candelabro es lo mismo que iglesia. Y dice que este personaje está en medio de los candelabros, que estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre. Que este personaje esté en medio de los candelabros significa que está en medio de las iglesias. Y con este título, que tenía aspecto de un hijo de hombre, vamos a identificar de quién se trataba. Resulta que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, utilizó 2 títulos únicamente: hijo de hombre e hijo de Dios. Cuando habla de hijo de hombre es para enseñarnos que Jesucristo es 100% humano y el título hijo de Dios nos dice que es 100% Dios. Eso es dándonos una reseña con este título de que Jesucristo es Dios. Fíjense en ustedes que cuando Jesús utilizaba el título de hijo de hombre, los fariseos se ponían furiosos porque en el Antiguo Testamento, en las profecías de Daniel y otros profetas, se utilizaba este título de hijo de hombre para hablar del Mesías venidero. Y si ustedes han visto The Chosen, la serie, se dan cuenta que los fariseos se ponían furiosos cada vez que Jesús utilizaba el título de hijo de hombre porque sabían que era una referencia para el Mesías y recuerden que ellos no querían tapar el sol con una mano y por más que estaban todas las señales dadas, ellos no quisieron reconocer que Jesucristo era el Mesías. Entonces aquí nos están hablando de esta doble naturaleza del Señor Jesucristo que es única, que es al mismo tiempo Dios y hombre 100%. Dice que entonces ya identificamos al personaje, Jesucristo está siempre en medio de las iglesias, o debería estar, ¿no es cierto? Está en las iglesias de sana doctrina. Y nos dice que está vestido con una tuna blanca que le llega hasta los pies. Cualquier judío hubiera identificado inmediatamente este atuendo porque resulta que en la época los únicos personajes que llevaban en ocasiones muy especiales túnicas blancas hasta los pies eran o los sacerdotes, o los profetas o los reyes. Era una vestimenta característica y única para estos 3 personajes cuyos títulos eran sobresalientes dentro de la nación de Israel. Cuando Juan nos describe a Jesucristo con esta túnica blanca hasta los pies, nos está diciendo que este Jesucristo es Jesús el mayor de los profetas, Jesús el mayor de los sacerdotes y Jesús el mayor de los reyes. Es decir, que ya de ahora en adelante, cuando Jesús venga a tomar mando de todo el planeta Tierra y del universo, ya no vamos a necesitar ningún personaje con este título, ya no vamos a necesitar profetas, ya no vamos a necesitar sacerdotes y ya no vamos a necesitar reyes, porque Jesucristo va a ser nuestro mayor profeta, nuestro mayor sacerdote y nuestro mayor rey.
Dice que estaba ceñido con una banda de oro a la altura del pecho y esto es muy significativo porque resulta que en el Apocalipsis oro significa divinidad, es decir, que es un ser divino, un ser celestial. Recuerdan que yo les había enseñado que todo lo que tenía que ver con el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés por allá en Éxodo, Dios le manda a Moisés que construya el tabernáculo que va a ser la casa donde Dios va a permanecer, va a estar la Shekinah, va a estar la divinidad, va a estar Dios y así es que va a interactuar con la nación de Israel. Lo que después se convirtió en el templo de Jerusalén. Los utensilios que Dios le mandó a hacer a Moisés, la mayoría de muebles y los utensilios que eran de madera estaban recubiertos de oro o habían totalmente de oro porque significa divinidad, es decir, esa era la casa de Dios. Entonces, cada vez que se habla de oro, está hablando de divinidad. En el Apocalipsis no lo nombra, pero simplemente para que sepan también cómo es este significado que hay en la Biblia cuando se habla de la madera, significa humanidad. Por eso es que Jesús murió en un madero por la humanidad. Entonces, aquí lo que nos interesa es el oro que tiene en esa banda en el pecho de Jesucristo que nos muestra su divinidad. También nos dice el pasaje que su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. Tenía, o sea que tenía una cabellera larga blanca. Y resulta que en el Antiguo Testamento es donde nos dan la pista de qué significa esto. En Daniel capítulo 7 versículo 9 nos dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. Cuando aquí Juan nos muestra al Señor Jesucristo con una cabellera larga y blanca, igual como se describía a Dios Padre en el Antiguo Testamento, nuevamente nos está ratificando que este Jesucristo es Dios. Blanco significa pureza y sabiduría y cuando estamos hablando de cabello blanco o pelo blanco significa eternidad, la eternidad de Dios que no tuvo principio ni tendrá fin. Nos dice que sus ojos resplandecían como llama de fuego. No es que de los ojos de Jesucristo salieran llamas. ¿Te acuerdan de Superman? Yo creo que sí, todos tenemos, sabemos quién es este personaje de Superman, que uno de sus poderes es tener, que de sus ojos salen como rayos X y pueden mirar dentro de las personas, dentro de las cosas, ¿no? A no ser que tengan plomo. Pues hagan de cuenta que esto significa la característica que Juan nos está diciendo del Señor Jesucristo. Lógicamente no es literal, estamos hablando de simbolismos. Cuando Juan nos cuenta que Jesús tenía como ojos como llamas de fuego, simplemente nos está nombrando esa mirada penetrante del Señor Jesucristo, que mira el interior de las personas. Jesús no se fija en el exterior como sí lo hacemos los seres humanos, sino que va más allá. Él mira el corazón, mira el interior de las personas. Por eso es tan importante no cómo hacemos nosotros las cosas, sino por qué las hacemos. Recuerden que eso es importantísimo para la evaluación que va a tener en el Tribunal de Cristo y para los galardones o los premios que se van a dar. Y por eso toda la Biblia nos enfatiza tanto la santidad que debemos tener los cristianos. Recuerden que cuando tenemos ese nuevo nacimiento, empezamos un proceso de santificación. Nosotros debemos ser santos y santo significa limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en la conducta. Recuerden, chicos, que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente, es decir, que todo lo que nosotros hacemos comienza como un pensamiento, comienza como una idea en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y definitivamente Satanás se ha encargado de tener control de todos los medios de comunicación y todas las cosas que nos afecten mentalmente y hoy en día nosotros estamos bombardeados por millones y millones de imágenes que nos llegan a nuestra mente en microsegundos y que eso hace que nuestra conducta definitivamente esté muy ligada a lo que nosotros vemos y oímos diariamente y lo que tenemos que tener cuidado es filtrar porque cada segundo estamos recibiendo instrucciones que nos alejan de lo que Dios quiere, nos alejan de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que estar como nuestra casa, barriéndola, aspirándola, limpiando el polvo, limpiando nuestra mente y nuestro cerebro cada rato por toda la cantidad de basura que recibimos.
La pureza de corazón se refiere a la intención con que hacemos las cosas. Recuerden que la única intención valedera es darle la gloria a Dios y hacer las cosas por amor al prójimo. E integridad en la conducta significa que debe haber un equilibrio entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Debe haber coherencia entre esas dos cosas. Nos dice Juan que sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y esto ya empieza a ser súper significativo para lo que se viene y el tema que nos cuenta el Apocalipsis, que no es el tema central, porque recuerden que el tema central del Apocalipsis es que nosotros tengamos esperanza. ¿Por qué recalca tanto la esperanza? Porque definitivamente el Apocalipsis nos habla sobre unos juicios que van a venir sobre la humanidad y sobre el planeta Tierra, pero para que nosotros no sintamos miedo, no nos desanimemos, sino que sepamos que eso es necesario para poder orden, para limpiar de la maldad al mundo y para que se restaure todo como Dios lo tenía antes del pecado. Entonces, fíjense que cuando Juan nos habla de los pies, ¿qué hacemos nosotros con los pies? Caminar, ¿no es cierto? Y nosotros caminamos para movernos porque queremos llegar a un sitio en específico. Entonces aquí Juan nos está diciendo que definitivamente Jesús ya empieza su caminata para una meta y es traer un juicio al planeta Tierra, porque resulta que el bronce en el Apocalipsis significa juicio de Dios. Entonces aquí nos está hablando que definitivamente ya el Señor Jesús comienza a caminar, se dirige para aplicar los justos juicios de Dios a la humanidad. ¿Qué más nos dice Juan? Nos dice que su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas, eso ya lo hemos entendido. Cada vez que Juan escucha algo fuerte lo compara con una trompeta o con muchas aguas. Yo no creo que en ese tiempo se le haya puesto el nombre a esto de cataratas, no sé en qué momento se les empezó a llamar cataratas, se conocían como muchas aguas, simplemente lo fuerte que era la voz del Señor Jesucristo en el momento. Dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas. El respaldo bíblico lo leemos más adelante, pero también el mismo Apocalipsis nos dice qué significan las 7 estrellas. Las 7 estrellas es el emblema de los ministros de las 7 iglesias a las cuales se le ordenó al apóstol que les escribiera. Es decir, cada iglesia cristiana tiene un líder, ¿no es cierto? Para que haya orden tiene que haber un liderazgo, hay un ministro o un pastor, como lo conocemos hoy en día, y simplemente las estrellas significan esos pastores, esos líderes de cada iglesia. Dice que de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Recuerden, no es algo literal que el pobre Señor Jesucristo le salga una espada de la boca. Ya sabemos nosotros que cuando se habla de espada de 2 filos se trata de la Biblia, de la palabra de Dios, porque es la misma Biblia la que nos condena o la que nos absuelve de nuestros pecados. Ahí es donde está el plan de salvación, donde nosotros aceptamos o rechazamos a Jesucristo en nuestra Biblia, y es por la palabra de Dios que Jesús comienza su juicio. O sea, ¿hicimos caso lo que el manual de instrucciones nos dijo o no le hicimos caso? Nos dice además que su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Esto también es muy lógico porque imagínense en esa santidad del Señor Jesucristo, esa pureza, viene directamente del cielo, y a Juan le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros si vemos directamente al sol. Primero, no podemos, ¿no es cierto? Nos afectaría terriblemente los ojos, y cada vez que nosotros estamos frente a una luz muy fuerte, nosotros automáticamente nos tapamos los ojos, nos protegemos los ojos. Pues eso le ocurrió a Juan. Él voltea a mirar. Mire que me encanta cómo Juan nos detalla absolutamente todo lo que ve, ¿no es cierto? Parece una mujer. Los hombres por lo general no están tan atentos de detallar todo nosotros cuando vamos a visitar a una amiga nos fijamos en todo. No es que eso sea malo, sino que nosotros nos fijamos en la porcelana, en el cuadro, en el tapete, en absolutamente todo, para después contárselo a otras personas. Y Juan nos está contando todo lo que vio en un segundo, ¿no es cierto? Y me encanta cómo ve cada detalle de esa persona hermosa que es Jesucristo, y nos dice el efecto que tuvo al encontrarse con él. Sigamos entonces capítulo 17, versículos 17-18. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Fíjense que cuando Juan voltea a mirar, se da cuenta de de esos detalles, y ya en el último instante se fija que es el Señor Jesucristo.
la emoción que le embarga, porque ya habían pasado más de 30 años que él había estado con Jesús. Recuerden que Juan fue muy consentido, siempre estaba recostándose en el hombro de Jesús, me imagino que siempre estaba pidiendo que lo consintiera, que le cogiera la cabecita, muy, muy consentido Juan y de tanto tiempo sin verlo, pues lo primero que hizo fue abrazarlo, pero el Señor Jesucristo siente el temor, o sea, ese amor y esa alegría de ver a Jesús, pero también esa reverencia y ese temor, ¿no? Y por eso es que el Señor Jesucristo le dice, no tengas miedo, soy yo al que tú tanto amas. Y le dice, recuerda, yo soy el primero y el último, que se refiere también a las letras que vimos anteriormente de Alfa y Omega. Está hablando entonces de que Dios tiene el control de toda la eternidad. Y Jesús le recuerda, le dice, estoy vivo, no te preocupes, estoy vivo, Cristo vive. Estuve muerto, le recuerda, yo morí, pero por el bien de la humanidad, pero ahora vivo y lo voy a hacer por los siglos de los siglos. Ya, por toda la eternidad vamos a estar junto con el Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, mira, tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Cuando Jesús muere en la cruz, cuando derrama su sangre, Él paga para sacarnos de la cárcel, para sacarnos de esa condena que nosotros teníamos por ser pecadores. Es la fianza que paga por nuestra libertad. Eso es lo que sucede con la muerte de Jesucristo. Pero con la resurrección, Jesucristo abre totalmente y se acaba toda condena y todo dominio que tuviera la muerte sobre nosotros y todo lo que conlleva la muerte, las enfermedades, el dolor emocional y por supuesto la muerte, que son los flagelos que tanto afectan al ser humano. Entonces Él nos está diciendo, yo morí por el bien de ustedes, pero ya estoy vivo por siempre y con este acto vencí a la muerte, vencí a Satanás y vencí el pecado. Versículos 19 y 20. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Aquí es cuando nos da la explicación de qué significa estrellas. Miren cómo se desarrolla esto. Primero, el Señor Jesucristo le dice a Juan que escriba todo lo que está viendo hasta el momento y lo que va a ver después. Y precisamente lo que Juan escribió es nuestro libro del Apocalipsis, porque nos dice, escribe lo que está sucediendo en este momento y todo lo que va a suceder después. Las 7 estrellas representan, dice, a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias, ya lo hemos leído 3 veces. La palabra ángel significa mensajero. Aquí los 7 ángeles pueden representar a seres espirituales que protejan a las iglesias, pero realmente lo que representan son a seres humanos, a los líderes de las iglesias enviados por Dios. Entonces, claro, la carta va dirigida, tiene un nombre propio, no va, toda carta por lo general va dirigida a una persona y la persona, o si se le da la directriz, pues ya la comparte con toda la congregación, pero va dirigida es al líder, al ministro o al jefe o al encargado de ese grupo cristiano que hay en esa ciudad. Y le dice Jesús, escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son las cosas que has visto? Todas esas características de Jesucristo, todos esos títulos, todos esos nombres. Fíjense en que cada una de esas características que Juan nos ha dado definitivamente hay un código cifrado. Primero, que nosotros, los que verdaderamente escudriñamos las escrituras, vamos mucho más allá de una lectura superficial, podemos tener una relación más íntima con el Señor Jesucristo al conocerlo más profundamente a través de estos atributos que Juan nos está dando con estos títulos. Son títulos cifrados del Señor Jesucristo. La otra es que también recuerden que en ese momento hay una gran persecución y Juan tiene que mandar estas cartas al continente para que lleguen a las iglesias. Entonces, para que no las intercepten, manda, no dice, va de parte, el Señor Jesucristo les manda a decir tal cosa, sino que manda al personaje camuflado a través de los títulos, para que no cualquier persona sepa de quién se está hablando. Las cosas que son inmediatamente el capítulo 2 y el capítulo 3 los mensajes a las 7 iglesias, y las cosas que han de ser después de estas es lo que se refiere desde el capítulo 4 al capítulo 22 toda la profecía que hay de los últimos tiempos de la historia de la humanidad. ¿Listo? Entonces, a esto se refiere, aquí abarca todo el Apocalipsis.
Entonces, chicos, vamos a empezar a ver esos mensajes. Hoy no vamos a alcanzar sino a ver la primera iglesia de la primera ciudad. Y aprovecho este momento primero para contarles para los que han estado tan pendientes, para los que no sepan, ahí les va un misterio, un secretico. Por fin, después de un poquito más de un año de estar esperando una cirugía de cadera que necesito urgentemente, ya me la programaron para este viernes. Entonces, gracias a Dios voy a entrar a cirugía y pues tengo que tener un tiempo de recuperación. Yo les prometo que voy a estar súper juiciosa en todas las terapias para recuperarme lo más pronto posible y ya cuando me pueda nuevamente sentar en esta silla, vamos a continuar con las clases, pero de pronto va a haber un receso, sobre todo para los que me siguen fielmente semana tras semana, porque yo subo las clases todos los miércoles. Va a pasar un tiempito, no sé, unas un par de semanas, 3 semanas, no sé cuánto va a pasar para la siguiente clase, pero ahí les dejo tarea porque hay 102 clases grabadas para que ustedes vuelvan a repasar. En fin, gracias por sus oraciones para que la cirugía sea un éxito y para que muy pronto pueda nuevamente estar con ustedes. Entonces, ¿qué vamos a ver en cada carta? Cada carta, como toda carta, primero que todo va a tener un saludo de parte de Juan. Acuérdense que estas cartas son escritas por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces va a ser un saludo directamente del Señor Jesucristo a la iglesia que hay en cada una de las 7 ciudades. Después nos dice cada carta que esa carta es escrita de parte de, y en cada carta utilizan un nombre diferente del Señor Jesucristo. De estos títulos cifrados que hemos estado estudiando, entonces el Señor Jesucristo no se va a identificar con su nombre Jesucristo, sino que se identifica con uno de estos títulos que hemos estado estudiando. Inmediatamente después el Señor Jesucristo va a felicitar a la iglesia dando unas palabras de aprobación por la obra buena que han estado haciendo en su proceso de evangelización en la ciudad que se encuentren. Pero inmediatamente va a haber unas palabras de desaprobación. Entonces, la carta no solamente es para felicitarlos por su buena obra, sino realmente es un poquito para hacerles caer en cuenta qué está funcionando mal en esa iglesia. ¿Por qué? Porque la última parte es una advertencia para que se arrepientan de ese camino y una promesa de todas las bendiciones que les van a llegar si se arrepienten y siguen por el buen camino. Entonces, este va a ser el esquema en todas las cartas. El saludo, el nombre de Jesucristo cifrado, las palabras de aprobación, las palabras de desaprobación y la advertencia y la promesa. ¿Listo? Ahorita cuando empecemos en la primera se van a dar cuenta, van a entender mejor entonces este esquema que se va a llevar en cada una de las cartas. Entonces, empezamos capítulo 2 versículo 1. Escribe al ángel, ya sabemos que se refiere al pastor o al ministro de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, en cada una de estas 7 ciudades, y ya habíamos hablado hace 8 días que no son las únicas iglesias cristianas que hay en ese momento, sino que son estas iglesias las que tienen todas las características que incluyen a todas las iglesias que existen, incluyendo después del tiempo. Entonces, y que no es más, nosotros a veces hablamos de iglesias y nos imaginamos esas mega iglesias que hay aquí en Latinoamérica. No, realmente eran como más lo que nosotros conocemos como células o grupos de oración. Son grupos pequeños, recuerden que hay una gran persecución cristiana, entonces no pueden reunirse en grupos grandes y eran en casas. Todavía no hay iglesias, no hay templos, entonces eran grupos pequeños. Entonces, el grupo de cristianos que había en la ciudad de Éfeso son los que reciben esta carta. Y miren que el nombre cifrado que utiliza Jesucristo dice, estos se los escribe el que tiene las 7 estrellas y que se pasean los 7 candelabros, que ya sabemos nosotros que se refiere al Señor Jesucristo en medio de las iglesias. Cristo se dirige a una iglesia en particular, pero al mismo tiempo Él está en medio de todas las iglesias. Esto significa que la revelación es para todos los líderes al frente de una iglesia o una familia. El mensaje es sobrenatural. Va dirigido a una iglesia específica en la época de Juan, pero trasciende el tiempo y el espacio y son mensajes que hoy en día nos caen a todos nosotros, no solamente a líderes de la iglesia, sino también a los líderes de las familias, porque las familias son una microiglesia
iglesia. Hay un sacerdote que es el padre, la cabeza de hogar y unos miembros que son el resto de la familia, en donde se cumplen con unos requisitos como de una macroiglesia, pero la familia es una iglesia en pequeñito. Entonces, todos los consejos que Jesucristo está dando aquí en cada una de estas iglesias es para nosotros también como cristianos y como familias. Primero, lo que vamos a hacer también en cada carta, esto no está lógicamente en los mensajes, pero que para que podamos entender un poquito qué tipo de ciudad es la que está, donde vive el grupo de cristianos, voy a darles un trasfondo histórico muy pequeño, no se preocupen, no son clases de historia ni de geografía, un trasfondo histórico y geográfico de cada una de las ciudades. Entonces, en este caso vamos a hablar de Éfeso. Acuérdense que en total son 7 clases. La iglesia cristiana en Éfeso nace cuando Pablo hace su segundo viaje, en el segundo viaje de Pablo. Éfeso era un puerto lleno de idolatría y maldad, era un puerto principal. Bueno, en esa época, todo lo que tenía que ver con los viajes fluviales, ya sea por ríos o por mar, eran muy importantes. No habían casi carreteras y pues lógicamente no existían transportes públicos ni aviones ni nada de eso. Entonces, todo lo que eran vehículos por el agua era muy importante. Las ciudades que nacían al frente del mar, se volvían puertos muy importantes con gran riqueza porque había mucha afluencia de gente de todas partes y Éfeso era muy importante, era grande y había gente de todas partes. Eso hace que cuando hay gente de muchas ciudades, costumbres, tradiciones y se mueve mercancía y se mueve plata, también lleguen individuos indeseables. Entonces, siempre detrás donde hay mucho mercantilismo, viene entonces la prostitución, vienen las apuestas, viene el alcohol, y eso hace que por lo general las ciudades que están que son puertos tengan dificultades de ese estilo. Pues Éfeso no era diferente, y acuérdense que en esa época pues lo que está vigente es la mitología grecorromana, entonces había mucha idolatría y tenía toda esta maldad que conlleva todo lo que tiene que ver con prostitución, con alcoholismo, con estafas, todo este mundo sórdido, ¿no es cierto? Entonces Éfeso era así. Adoraban, cada una de las ciudades la mitología grecorromana se caracteriza porque ellos adoran muchos dioses y como que cada ciudad, cada aldea se especializaba en uno o dos dioses, y en Éfeso adoraban a la diosa Diana, también conocida como Artemisa. Recuerden que cuando el Imperio Romano tomó el control, cuando derrotó al Imperio griego, ellos adoptaron la religión griega. Ellos no se inventaron una religión nueva, sino que adoptaron toda la mitología griega y lo único que hicieron fue cambiarle los nombres a sus dioses del griego al latín. Entonces, Diana o Artemisa, simplemente uno es el nombre en griego y el otro es el nombre en latín. Y allí tenían en Éfeso el templo. El templo dedicado a Diana era una de las maravillas del mundo antiguo. Eso sí, no podemos negar que la arquitectura de esa época era hermosísima. Este templo tenía 120 columnas de 12 metros cada una. Si ustedes han podido ver alguna estructura, algún edificio con columnas, son hermosísimos. Y eso que por lo general nosotros los vemos con una, dos, máximo como 8 columnas, y son edificios muy lindos. Imagínense en un edificio con 120 columnas, pues era una maravilla del mundo antiguo. Totalmente hermoso era el templo. Por eso también era muy visitado. Pero mire, la creencia, los que querían adorar a Diana tenían que seguir una serie de rituales, y dentro de los rituales había compartir con sacerdotisas que servían como prostitutas sagradas. Es decir, para adorar a Diana o Artemisa tenían que tener relaciones sexuales con estas sacerdotisas porque supuestamente eso le agradaba a la diosa, porque entre otras era la diosa también de la fertilidad. Entonces, por eso la corrupción moral pues era terrible, ¿no es cierto? Y se veía como algo normal, que es lo más grave. O sea, eso era algo normal, todo tipo de promiscuidad sexual. Asia Menor, hoy Turquía, tenía 230 ciudades, que en esa época eran hartas ciudades, siendo Éfeso el puerto principal con grandes riquezas marítimas y comerciales, lo que la hacía muy apetecible para que la gente viviera ahí y viajara mucho a hacer negocios.
Tenían otros templos fuera del de Diana, que era espectacular, pero también tenía templos dedicados a otros dioses y sobre todo al emperador. Recuerden que para los romanos el mismo emperador era un dios y había un templo para el emperador Adriano y otro para el emperador Séptimo Severo, que eran también hermosísimos. Fuera de esa idolatría abundaba la brujería, el ocultismo y la superstición. Entonces ustedes pueden ya imaginarse el problema de esa ciudad, no solamente a nivel moral, a nivel de seguridad, sino también el bagaje espiritual tan difícil y tan pesado que había. Esto es para que ustedes se den cuenta el entorno que tenían los cristianos en Éfeso y la dificultad que tenían para evangelizar. No fue fácil que ustedes durante milenios hayan adorado muchos dioses y de un momento a otro les digan que están haciendo algo malo y que solamente hay un Dios. Fuera de todo ese negocio que había alrededor, ¿no es cierto? Mercaderes, comerciantes que vendían las estatuillas de Diana y de los otros dioses, había un negocio impresionante. Recuerden que en el libro de los Hechos nos cuenta cómo a Pablo y a otros evangelistas los trataban de apedrear porque les estaban acabando con el negocio. Mucha oposición para evangelizar. Los primeros creyentes de Éfeso fueron ganados por Cristo a través de un predicador llamado Apolos, que fue un valiente. De él también vimos la historia cuando vimos Hechos de los Apóstoles. La Biblia no nos cuenta exactamente cómo se convirtió Apolos. Apolos oyó el mensaje, debió oírselo a Pablo, pero no tuvo tiempo de hablar directamente con Pablo en ese momento. Y él empezó a evangelizar. El único que entendió es que había un plan de salvación y que tenía que contárselo a todo el mundo, pero se dio cuenta Pablo que él estaba cambiando algunas cositas, no las estaba explicando muy bien porque no tenía una teología ni una doctrina muy clara y por eso le manda a sus amigos, a Priscila y Aquila, que le ayuden a discipular a Apolos para que explique el evangelio con mayor claridad. Y recuerden que Apolos estuvo un tiempo con esta pareja hermosa y ya después lo soltaron y fue un evangelizador impresionante hasta que murió como mártir. Pablo empezó a enseñar en las sinagogas. Recuerden que ese siempre era la rutina de Pablo. A la ciudad que llegaba, él primero visitaba la sinagoga judía porque pues el deseo de Pablo, como es normal, quería que sus compatriotas, que los judíos conocieran el plan de salvación y pudieran recibir ese premio, esa bendición de la vida eterna. Pero recuerden que muy poquitos se convertían, muy poquitos judíos se convertían. Por el contrario, se volvían en una gran oposición de los evangelistas, trataban de matarlos y por eso a ellos y especialmente a Pablo, pues siempre les tocaba, yo me imagino con el dolor más grande en el corazón de ver que sus compatriotas no le creían, irse a otros lados, por lo general a la plaza principal a predicar. Pero Pablo en Éfeso empieza a enseñar en la escuela de un filósofo griego llamado Tirano. Mire, un griego, un gentil es el que le tiende la mano, le presta su escuela para que Pablo empiece a enseñar allí y por eso Pablo dura 2 años en Éfeso enseñando. Es una de las ciudades donde más tiempo se encuentra. Entonces, este era el tipo de ciudad donde estaba este grupo de cristianos. Versículos 2, 3. Las palabras de aprobación. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Qué palabras tan hermosas. Definitivamente aquí el Señor Jesucristo a través de esta carta les está diciendo al grupo cristiano en Éfeso, estoy enterado de todo lo que estás haciendo y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Ya ven, ¿no? La gente, sus vecinos cómo eran, la gran oposición que tenían. También sé que has soportado todas estas dificultades con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Entonces, el grupo cristiano que había en Éfeso era un grupo que tenía las cosas claras. Sabían que tenían que ofrecer muchas cosas hermosas para que la gente se amañara en la iglesia. Entonces tenían grupos de misioneros, tenían el grupo para jóvenes, para las mujeres, para los niños, tenían ayuda social. Y eso pues había oposición, pero el Señor Jesucristo les dice, gracias porque han cumplido todo esto y lo han hecho con mucha paciencia y sobre todo porque han rechazado a los malvados. ¿Saben qué es lo más hermoso que tenía esta iglesia? Fuera de la paciencia, que ya saben que es una de las características preferidas de Dios para nosotros, y es que tenían conocimiento de la sana doctrina, conocían también el mensaje de Jesucristo, que identificaban fácilmente cuando se les metía algún maestro o apóstol falso. Lo identificaban y lo sacaban.
eran celosos de la sana doctrina y eso había permitido que el mensaje verdadero de Jesucristo tuviera poder, características hermosísimas. Versículos 4 a 6. Sin embargo, o sea, estás haciendo cosas muy hermosas, pero tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, como les decía, en toda carta hay un pero. Estás haciendo cosas muy bonitas, pero ¿qué es lo que están haciendo mal la iglesia cristiana en Éfeso? Que perdieron su primer amor. ¿Qué significa de perder su primer amor? Y bueno, quiero que ustedes estén muy atentos, chicos, porque esta característica, estas palabras de desaprobación nos atañe a todos los cristianos, porque tarde o temprano todos los cristianos pasamos por esta etapa de perder nuestro primer amor y a veces no una vez, sino varias veces en nuestra vida cristiana. Entre más tiempo llevemos en el cristianismo, tendemos a pasar más por esta etapa de perder nuestro primer amor. ¿Qué significa? El primer amor por Dios se pierde cuando se deja la devoción por ejercer una función. Es decir, cuando nosotros colaboramos en la iglesia, le pasa mucho a los líderes de iglesia y los que trabajamos en la iglesia o que colaboramos que queremos hacer con excelencia nuestro trabajo, lógicamente, y nos preparamos tanto para hacer nuestro trabajo que empezamos a dedicarle mucho más tiempo a preparar la función que tenemos, las obras que tenemos que hacer. Y dejamos un poquito de lado nuestra intimidad con el Señor. De pronto ya no sacamos el mismo tiempo para orar, para hacer nuestro devocional, para hablar con Dios, sino que estamos en todo momento capacitándonos y preparándonos para hacer las cosas con excelencia. ¿Eso es malo? Pues claro que no, eso es buenísimo, eso es lo que Dios quiere, pero lo que el Señor nos está diciendo es pilas, que el tiempo que ustedes dediquen para trabajar mis cosas con excelencia no sea mayor que el tiempo que ustedes dedican a compartir conmigo. Entonces, tendemos mucho, las personas que trabajan en iglesias cristianas, en dedicar más tiempo. Y fíjense que una de las cosas que más hacen es que como pasan toda la semana trabajando en la iglesia cristiana, muchas veces se vuelven perezosos para ir los domingos al servicio, al culto. Y eso es un gravísimo error. Entonces, eso es lo que le está pasando a esta iglesia. Están haciendo muchas cosas hermosas para Jesús, pero ya no están con esa devoción, con esa pasión por amor a Cristo y pasando tanto tiempo con el Señor Jesucristo por estar cumpliendo cosas, por estar haciendo cosas. En Éfeso se mencionan sus obras, pero fíjese que no se menciona su fe. Y recuerden que la fe es lo más importante, no es por obras, es por fe. Se mencionan sus esfuerzos, pero nunca su amor. Y aquí es cuando analizamos la motivación correcta. Entonces, sí, están haciendo un esfuerzo grande para hacer las cosas en excelencia, pero lo están haciendo verdaderamente por amor o simplemente para recibir ok, lo estás haciendo muy bien, un reconocimiento. Se nombra su paciencia, pero nunca su esperanza. Y por eso llega muchas veces el agotamiento físico, emocional y espiritual en las personas que servimos en las iglesias o que se hace una obra misionera grande porque perdemos a veces la esperanza. Jesús ya no ocupaba el primer lugar en la iglesia de Éfeso, a pesar de que estaban haciendo una gran labor, y eso es lo que el Señor Jesucristo les está recordando. Fíjense que no es un regaño, simplemente el Señor con mucho amor les está diciendo toda lo que en que se basó la predicación de Juan el Bautista y del mismo Jesucristo, arrepiéntete. Por favor, cae en cuenta que las cosas no son así. Entre más te dediques a hacer y no hacer, o sea, nosotros tenemos que crecer en la intimidad con Jesucristo para que seamos como Jesucristo. Tenemos que dedicar más nuestro ser que nuestro hacer. Debemos arrepentirnos, debemos que nuevamente coger el rumbo correcto y dedicarle más tiempo a nuestro crecimiento espiritual. Eso no indica que por eso debemos hacer las cosas mediocremente, para nada. Al contrario, entre más crecemos espiritualmente, más se nos facilita hacer las cosas con excelencia. Antes es un plus, no tenemos que esforzarnos tanto para que las cosas salgan bien porque es un respaldo total de Dios.
Y Jesús nos dice cómo podemos nuevamente encontrarnos con ese primer amor. Acuérdate de cómo eras antes, cuando conociste por primera vez el Evangelio, esa emoción que tenías de siempre estar escuchando prédicas, de ir a la iglesia, de contarle a todo el mundo todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Vuelve a obedecer a Dios, deja de hacer lo malo y compórtate como al principio, con esa pasión. Si no lo haces, entonces aquí sí viene una advertencia. Tiene una advertencia, o sea, la invitación es arrepentirnos y hacer las cosas correctamente. Si no nos arrepentimos, es que viene la advertencia. Yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Aquí la connotación de candelabro, pues ya sabemos que cuando se habla de candelabro se habla de las iglesias, pero aquí cumple una función diferente y es lógico. Está hablando ya de que nos va a quitar el candelabro, nos va a quitar la iglesia. No, nosotros somos ya cristianos y esa, la salvación nadie nos lo quita. ¿Qué significa aquí que Jesús nos quita el candelabro? Para eso analicemos la palabra candelabro, viene del griego lugmia, que significa luz portátil. Todos los cristianos estamos llamados a evangelizar. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Esa es la gran comisión. Debemos ser testimonio. Nosotros evangelizamos con nuestro testimonio y contando el plan de salvación. Nosotros somos la única luz que hay en la oscuridad para todos los seres humanos. Entonces, cuando nos volvemos laboradictos, y perdemos también nuestro crecimiento espiritual, el Señor nos dice, pilas, porque si siguen haciendo cosas sin tener una relación correcta conmigo, voy a quitar ese candelabro, voy a quitar esa luz. Significa que el Señor los abandonará para que hagan lo que se les dé la gana y ya no van a ser luz para otras personas. Ya de pronto no van a tener esa elocuencia para hablar o cuando hablen las personas no les van a creer. Entonces, hay que estar muy pendientes de eso para que no se nos quite esos dones o esa luz al poder evangelizar. Y hay que orar, por favor, también por todos los líderes y todos los que trabajamos en las iglesias, porque precisamente por ser luz somos muy atacados por Satanás, tenemos muchos enemigos, sufrimos lo mismo que sufren todas las personas, tendencia, la inclinación a pecar y las tendencias a deprimirnos. Entonces tenemos que orar mucho por el liderazgo, porque definitivamente somos más atacados por el enemigo y por eso caemos más fácilmente. Lo que me gusta de ti fue, o sea, otro, los regañó, les dio una advertencia, pero al final termina diciendo otra cosa que le gusta del grupo cristiano en Éfeso. Lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo, odias lo que hacen los nicolaitas. Y miren esto tan impresionante, Jesucristo odia la doctrina de los nicolaitas. Para saber qué significa la doctrina de los nicolaitas, tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Desde la parte etimológica, Nico significa gobernar, laíta significa pueblo, es decir, que nicolaíta significa el gobierno del pueblo. Aquí Jesús nos está recordando que una iglesia no es una democracia, sino una teocracia. Una iglesia no se puede manejar como una empresa. Aunque hay ciertos tips empresariales que por orden, que eso lo enseñó Pablo cuando le escribió a Timoteo, a Tito, las cartas estas, de que lógicamente tiene que haber un orden en la iglesia, no quiere decir que haya una democracia, no es una empresa, sino que una iglesia está guiada directamente por el Espíritu Santo, por Dios, por eso es una teocracia. En las iglesias no se pone a votación de los miembros las cosas, un pastor no pone a votación sobre qué tema va a hablar este domingo, sino todo debe ser guiado por el Espíritu Santo, es una teocracia, ¿listo? Pero fuera de eso, este grupo de los nicolaitas que vivían en la época de Juan, que son doctrinas que nacen sincretismo de esa mitología grecorromana, y recuerden que especialmente Éfeso estaba muy relacionado con la inmoralidad sexual, pues ya saben ustedes porque estaba implícito en la adoración a sus dioses. Este grupo sobre todo enfatizaba mucho sobre la sensualidad, personas que pervierten las costumbres morales y religiosas, falta de valores morales, libre desahogo de las pasiones, desórdenes sexuales, etcétera. Es decir, que querían enseñar dentro de la iglesia cristiana que para poder agradar a Dios también tenía que seguir practicándose en todas estas pasiones y desórdenes sexuales. Entonces, lógicamente, enseñanza totalmente antibíblica, donde el Señor enseña esa pureza sexual que debe caracterizarnos a los cristianos y que definitivamente hay que tener tanto cuidado con jóvenes, con niños, ya desde niños, jóvenes, de todas las edades, definitivamente, porque estamos en este momento en un mundo donde se practica esto, ya se ve.
no se ve como algo inmoral o como un desorden sexual muchas de las prácticas sexuales que se enseñan hoy en día. Y hay una generación total que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, es muy fácil contaminarse, tenemos que tener paciencia con las personas que también están en este mundo de desorden sexual, tener compasión y orar, orar mucho, 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 porque la verdad, de pronto nosotros estamos muy metiditos en un muro cristiano, pero las personas que les toca ir a trabajar al mundo, que están metidos, por ejemplo, en el mundo del espectáculo y cosas así, esta parte, este mundo es bien difícil, hay que orar mucho, mucho para que tengan fortaleza y sean cubiertos y salir de toda esta doctrina de los nicolaitas. Versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y siempre todas las cartas terminan así, con esta frase, el que tenga oídos para oír, que oigan, que ya les explico qué significa, y con la promesa que hay para las personas que se arrepientan. Entonces, esta frase dice simplemente, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Es decir, que este es un mensaje absolutamente para todos los seres humanos. Si tú tienes oídos para oír, pues debes procurar entender lo que el Espíritu, el mensaje que el Espíritu Santo nos está dando, el mensaje que Jesucristo nos está dando para nosotros también, no solamente para las iglesias de la época, sino para nosotros. Y nos dice que si nosotros entendemos este mensaje y nos arrepentimos, es decir, al que venciere, el vencer todas estas tentaciones y todo lo que el mundo nos está ofreciendo como si fuera algo bueno, nuestra recompensa es que vamos a tener acceso nuevamente al fruto del árbol de la vida. ¿Recuerdan? Ese árbol que vimos por primera vez en el Génesis. El fruto de este árbol, el cual Adán y Eva podían comer, era el que les permitía vivir toda la eternidad. Es decir, al tener acceso a este fruto, al comer del fruto de este árbol, no había enfermedades, no había emociones negativas y se viviría por siempre. Por eso, cuando Adán desobedece y son expulsados del paraíso, son expulsados es precisamente para no tener acceso a este fruto, a la vida eterna. Pero cuando nosotros estemos nuevamente con el Señor Jesucristo, vamos a poder comer de este fruto, vida eterna. Esta es la promesa entonces para poder vencer. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero el Señor nos ha dado muchas herramientas y por la oración y pidiéndole al Señor que por favor nos ayude a no caer en tanta tentación que tenemos hoy en día. Chicos, entonces este es el tema para la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado el esquema que tiene cada una de las cartas. Entonces, desde la clase número 103 vamos a ver los mensajes a las otras 6 iglesias con este mismo formato, con este mismo esquema. Espero que no pase tanto tiempo para que nos volvamos a ver y que todo salga bien. Por favor, oren mucho por mí y nos volvemos a ver. Gracias por su atención, que tengan unas semanas, no sé cuánto va a pasar para volvernos a ver, hermosas y que Dios los bendiga. Bendiciones para todos.